Esta mañana vamos a meditar en la palabra del Evangelio, así que los invito, si a ti te gusta seguir la lectura en la Biblia, puedes seguirlo en las Biblias que están en las bancas, si no, van a aparecer también en la pantalla en un momento. La lectura va a estar basada, como les digo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 19 al 30. Queridos hermanos, a partir de este momento en la lectura es importante que reconozcamos en qué pasaje o en qué tiempo se está llevando a cabo esto. Jesucristo ya murió en la cruz. Jesucristo en el Viernes Santo fue vituperado, fue azotado, fue a la cruz, pero ya resucitó. Sus discípulos en este momento, dice la lectura, que están en un cuarto cerrado, están escondidos, tienen miedo porque su Señor, su Maestro, está escondido, o no saben dónde está, más bien. Todavía a este momento, todavía no saben. Y la lectura de esta mañana decía así: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada. Es importante notar que dice la palabra de Dios que estaban a puerta cerrada. Es importante notar esto. ¿Por qué? Porque dice que tenían miedo, principalmente a los judíos. En ese momento llega Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Queridos hermanos, los discípulos hasta este momento no saben que el Señor Jesucristo resucitó. Pero lo que sí saben es lo que ellos hicieron el Viernes Santo. ¿Recuerdan? Todos lo abandonaron. Nadie quiso dar la cara por él. Pedro dijo: yo no conozco a ese hombre. Todos los discípulos huyeron. Pero en este momento saben que ellos están asociados con el Señor Jesucristo y tienen miedo. Tienen miedo de los judíos, pero principalmente tienen miedo de las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo les dijo cuando estaba con ellos? ¿Recuerdan? El Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar. Si las palabras del Señor Jesucristo, lo que dijo, es cierto, no solamente tienen miedo de los judíos, tienen miedo de su Señor, al que traicionaron, al que en el momento que lo necesitaba le dieron la espalda y se fueron. En ese momento pueden imaginar el cuarto cerrado, tiene las puertas cerradas y el Señor Jesucristo dice que aparece en medio de ellos. En medio de ellos. Yo creo que en el momento en el que apareció, hasta el momento en el que dijo estas palabras del Señor Jesucristo, para los discípulos fue una eternidad. ¿Por qué? Porque puede que los discípulos estén pensando: el Señor nos va a recriminar, ¿por qué no lo seguimos? ¿O por qué lo negamos? Y sin embargo, el Señor Jesucristo trasciende el tiempo y el espacio y aparece en el centro. ¿Qué quiere decir que aparece en el centro? Quiere decir que el Señor ya no está atado a ningún espacio. El Señor Jesucristo básicamente atravesó paredes. Eso es la razón por la cual la Biblia nos dice que apareció en el centro. Apareció en el centro y les dice: la paz sea con ustedes. Queridos hermanos, el primer sermón del Señor Jesucristo para sus discípulos: la paz sea con ustedes. ¿A qué paz se refiere? A la paz que solamente se puede encontrar entre Jesucristo a través de la cruz y lo que fue a hacer el Viernes Santo. La paz sea entre ustedes. Esto es lo que le dijo a los discípulos: la paz sea a ustedes. Quiere decir que es la paz que Dios ahora nos ha dado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No la paz con tu amigo, porque lo ofendiste. No la paz con tu hijo, o con tu hermana, o con tu tío. La paz que solamente se puede obtener con Dios. Porque Dios todo el tiempo nos está exigiendo y nos pide que nos portemos bien. Y tú y yo, y toda la gente, y toda la humanidad termina quedando corto.
no seguimos sus mandamientos. Pero el Señor Jesucristo viene y nos dice: la paz sea con ustedes. La paz a la que se refiere es la paz en la cual Dios ahora está contigo gracias a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, por tus trapos sucios, por lo que has hecho en privado. El Señor Jesucristo por eso viene y dice: la paz sea con ustedes. Esa es la paz que el Señor Jesucristo nos trae. Miren lo que continúo con la lectura. Jesucristo les dice: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Se pusieron contentos. Se dieron cuenta que más allá del juicio, ahora el Señor estaba con ellos. Y si el Señor estaba con ellos, todo lo que había dicho, todo lo que había pasado, todos los milagros que había hecho, todas las señales eran verdad. Y si el Señor Jesucristo ahora aparece en medio de ellos, su esperanza no está muerta. Tienen esperanza. Hay esperanza, no solamente para esta vida, pero también para la vida eterna. Querido hermano, esa esperanza es la misma esperanza que trae la palabra de Dios para ti en esta mañana. Sí hay esperanza. Hay esperanza porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Está vivo. El Señor Jesucristo, el mismo que se apareció a los discípulos, es el mismo Señor Jesucristo que en esta mañana nos ha prometido que estará aquí. El mismo Jesucristo que resucitó y que sanó y que curó y que proveyó, es el mismo Dios que está aquí. Y está aquí por ti. Te tiene aquí para que lo escuches y sepas todo lo que Él ha hecho por ti. Querido hermano, mira lo que continúa la lectura. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Esto es algo muy importante. Si pasaste desapercibido esta lectura en este espacio, es importante que lo veas. Jesucristo les muestra sus manos. Le muestra dónde pasaron los clavos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha prometido la resurrección. Y Jesucristo resucitó. Es bien importante lo que les voy a decir. Si tú eres cristiano y crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero eres de los que dice: bueno, yo pienso que yo en algún otro tiempo era otra persona, o yo reencarné en esto. La reencarnación no existe. La reencarnación no existe. Lo que sí existe y lo que Dios nos promete es la resurrección. La resurrección de nuestro cuerpo. Tu cuerpo, el mismo cuerpo por el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz, es el mismo que se levanta y dice: ve mis manos, tócame, comió con ellos, estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar que esa promesa de resurrección es para ti y para mí. Resurrección, no reencarnación. Resurrección, reencarnación no tiene nada que ver con la Biblia. Resurrección de los muertos es la promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado a ti y a mí. Entonces, dice la lectura, versículo 21, Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Qué quiere decir esta última frase, queridos hermanos? Es bien importante. Estas últimas palabras las sopló el Señor Jesucristo. Dice que sopló el Espíritu Santo. Cuando sopló el Espíritu Santo, lo sopló a sus discípulos, lo sopló a su iglesia. Sus discípulos son el inicio de esta iglesia y de toda la iglesia del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, sopló, dice la palabra de Dios que sopló el Espíritu Santo. Y Dios, el Espíritu Santo, ahora vino a cada uno de los miembros de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia. Este soplo no solamente se lo dio al padre o al pastor.
no solamente se lo ha dado el poder del Espíritu Santo para las personas que estamos hablando aquí al frente, queridos hermanos, los que estamos al frente somos representantes de ustedes. Solamente estamos aquí enfrente para poder hablar de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice que sopla el Espíritu Santo a su iglesia, a toda su iglesia, a ti, a ti, a ti y a mí. Y nos da una comisión. Esta comisión no nada más es para los pastores, no nada más es para los padres o los sacerdotes o los ministros, es para cada creyente, para cada persona que ha sido bautizada, para cada persona que ha sido confirmada, para cada persona que ha hecho su primera comunión. Esta promesa y este soplo es para ti y para mí. Mire lo que dice después de soplar el Espíritu Santo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Qué quiere decir esta lectura? ¿Por qué el Señor nos dice que nosotros ahora podemos perdonar pecados? ¿Cómo es posible si solamente Dios puede perdonar pecados? Ahora nos dice que nosotros podemos perdonar pecados. Queridos hermanos, la razón por la cual el Señor Jesucristo nos dice eso es porque ahora cada creyente, cada cristiano, cada bautizado tiene el Espíritu Santo dentro. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hablar del Señor Jesucristo, hablar de aquel que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Y esta es la intención de la palabra del Señor. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Cómo puedo yo perdonar pecados? ¿Cómo puedo perdonar pecados de mi hermano que está sentado aquí y que ha cometido errores en su vida? ¿Cómo? Yo no puedo perdonar pecados. La palabra de Dios, Jesucristo mismo. ¿Cuál es el trabajo mío? Hablarle del Evangelio y de la esperanza que hay en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Si tú y yo, todos aquellos que tenemos esa gran comisión, esa invitación de perdonar pecados, les hablamos a otra persona de la esperanza que hay en el Señor Jesucristo, cuando ellos escuchen el mensaje de esperanza de la palabra de Dios en Jesucristo, van a recibir el perdón de pecados. Pero aquí viene el punto contrario. Si tú conoces a alguien que está sufriendo, que vive en un vicio, que está atado en un pecado, que vive en adulterio, si tú conoces a alguien que sabes que no cree en el Señor Jesucristo, que sabes que si muere no tiene esperanza de conocer a su Señor, ¿qué es lo que estás haciendo al no hablarle de la esperanza que tú tienes? No le estás perdonando sus pecados. Si uno, sabiendo que tú ya eres salvo y que el Señor te perdonó, que en tu miseria y en mi miseria el Señor vino y nos rescató, y tú sabes que el que está al lado tuyo no conoce a su Salvador y te quedas callado y no hablas, se cumple lo que el Señor Jesucristo dice: a quienes no le perdonen sus pecados, no les serán perdonados. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de compartir el mensaje de salvación que tú has recibido, no lo haces. Y si no lo haces y esa persona muere, ¿cuándo vas a saber que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Por ella también. Por eso el Señor nos invita en esta mañana para que reconozcamos y sepamos que el Señor nos da una bendición increíble. Una bendición al saber que somos parte de su familia, que el Señor nos llamó a través de las aguas del bautismo por nuestro nombre, que el Señor nos ha incluido y que ahora el Señor está sobre nosotros, cubriéndonos y protegiéndonos. Pero a pesar de eso, todavía tenemos conocidos que no conocen al Salvador. Y puede que sea alguien cercano a ti, alguien que ames con todo tu corazón, alguien que sea de tu sangre y que sabes que sigue renegando de Dios o que no tiene ningún interés por conocer a Dios, su Salvador. La palabra de Dios dice: el Señor Jesucristo se acercó en su iglesia y sopló el Espíritu Santo y dijo: a quien les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Querido hermano, te voy a decir
una forma de saber si tú tienes al Espíritu Santo. Si tú eres de los que tiene un profundo amor al Señor Jesucristo y que en los primeros momentos de dificultad tu primer grito es: Señor, ayúdame. Si cada vez que hay dificultades lo primero que pides es: Señor, ayúdame, déjame darte una buena noticia: el Espíritu Santo vive en ti. Si lo primero que haces cuando estás contento o recibes una buena noticia dices: gracias a Dios por la sanidad de mi papá o de mi mamá o de mis hijos, y das gracias a Dios, déjame darte una noticia: el Espíritu Santo vive en ti. Porque es imposible que una persona glorifique a Dios si el Espíritu Santo no está en ella. Así que la invitación para ti y para mí es compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que todavía no lo conocen. Pero la buena noticia es que tú lo conoces. Vamos a continuar con la lectura. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: esta es una declaración muy poderosa. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta es una declaración muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tuvo que tener un encuentro con este hombre para que creyera. Y cuando vio al Señor Jesucristo, hizo 2 declaraciones muy importantes. Lo llamó mi Señor y lo llamó mi Dios. Y la Biblia es bien específica al usar estas palabras. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza el griego al decir mi Señor es una palabra que se llama Kyrios. ¿Y qué quiere decir? Cuando Tomás le dijo a Jesucristo mi Señor, en otras palabras le está diciendo mi amo. Tú eres mi dueño. Y después utilizó la palabra donde dijo Dios mío. ¿Qué quiere decir cuando le dijo Dios mío? Utilizó una palabra que solamente se utiliza en griego para referirse a Dios, el Todopoderoso, Deus. Y le dijo: eres mi Dios. No solamente reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también como su Dios. Y esa es la intención de cada vez que leemos la palabra de Dios. El Señor siempre nos está buscando, siempre quiere tener encuentro con nosotros. En este día quiere tener un encuentro contigo. En este día y todos los días que venimos a su iglesia quiere tener un encuentro. ¿Por qué? Porque quiere que sepas todo lo que hizo por ti y por cada uno de nosotros. Jesús le dijo: Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Querido hermano, dice la lectura y termina diciendo esto: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. ¿En cuál libro? No están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Que para que al creer tengan vida en su nombre. ¿A qué vida se refiere? Al día de la resurrección. El día que todos los seres humanos que creímos en el Señor Jesucristo vamos a resucitar. ¿En qué nombre podemos tener vida? En el nombre de Jesucristo. En ningún otro nombre. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el que fue a la cruz, el que murió tu muerte, el que decidió recibir todos los azotes y los pecados que tú merecías.
Jesucristo derramó su sangre por ti. Jesucristo es el único nombre en el cual tú y yo podemos ser salvos. Dice la palabra de Dios, si crees lo que dice la palabra de Dios, dice, estas cosas se han escrito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Querido hermano, esta vida no solamente se te ofrece a ti, se te ofrece a tus hijos, a tu esposa y a todos aquellos que el Señor siga llamando a través de su palabra. Amén.